Hola, ¿qué tal? ¿Qué nos diferencia de los demás animales? Como seres humanos quizá pudiéramos argumentar que somos diferentes en términos de racionalidad, de imaginación, de libertad, lo que quiera que sea la libertad. Y sin embargo, hay ciertas cosas que no podemos cambiar. Después de todo, yo no podría ahorita mismo a voluntad olvidar a una persona. Entonces, tal vez sí, tenemos definitivamente libertades como seres humanos, pero hay cosas en este mundo que nos limitan. ¿Cuáles son estas? ¿Qué libertades tenemos de verdad? Estas preguntas serán respondidas a continuación por el doctor Ernesto Priani Saizó, especialista en filosofía por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y, sobre todo, en años más recientes, humanista digital. Es ciertamente curioso mirar la carrera del doctor y ver este salto entre temas como juego, pedagogía y de momento magia y ahora de momento humanidades digitales, divulgación digital. ¿Será que realmente hay una conexión entre todo esto? ¿O es simplemente que estamos frente a un aprendiz de todo, maestro de nada? Acompáñenos. Voy a dar un aplauso porque para sincronizar. Si quieres lo doy yo para que salga en cámara. Sí, totalmente, por favor. Ok. Bien. ¿Qué tal? Me encuentro aquí con el doctor Ernesto Priani Saizó. Mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Lemon, aquí. Bien. Gustoso de estar contigo. Qué bien. Es todo un honor, honestamente, tenerlo aquí. Entonces, si no le molesta, me gustaría hacer unas cuantas preguntas respecto al tema de esta palabra tan ambigua que es la magia. Bien. Empezamos con algo sencillo porque empezamos filosóficamente, ¿ok? No podemos estar hablando de magia esto, magia lo aquello, si ni siquiera sabemos qué es magia. Entonces, usted así en sus términos, si quiere un poco generales, ¿cómo definiría la magia? Bueno, una de las primeras cosas que uno tiene que decir de la magia es que la magia, o sea, definir la magia suele ser complicado porque en realidad hay muchas prácticas mágicas y estas prácticas mágicas son las que definen lo que entendemos por magia, ¿no? Es decir, por ejemplo, uno sabe que hay prácticas mágicas en pueblos primitivos, por ejemplo, ¿no? O pueblos, digamos, indígenas, tradicionales, que es un tipo de magia, por ejemplo, animista, que involucra como cierto tipo de fuerzas y cierto tipo de acciones con estas fuerzas, generalmente la naturaleza. Pero luego tenemos, por supuesto, la magia medieval y después la magia renacentista, que tienen otros dioses, otras prácticas, etc. Entonces, no sé si quisieras que me centrara en alguna práctica para poder hacer una definición mucho más exacta. Claro, justo tengo entendido que usted se especializa en temas de magia renacentista, ¿no es así? Así es. ¿Cómo concibe el renacimiento europeo la magia? Bueno, es muy interesante porque hay un debate de si el renacimiento de la magia renacentista es un fenómeno, vamos a decirlo así, literario, es decir, leyeron mucho acerca de los magos y entonces construyeron una idea de la magia, o si es una acción popular que alcanza un estatuto, digamos, de cultura. En todos los casos, la idea es, digamos, por magia se entiende aquellas prácticas de manipulación de los fantasmas, para decirlo con mayor precisión, ¿no? Es decir, en realidad es la manipulación de la naturaleza en general, a voluntad, pero esta manipulación solo se puede hacer a través de ciertos mediadores. Y estos mediadores suelen ser los demonios, en algunos casos, los ángeles en otros casos, o las imágenes en otros casos. Y entonces la manipulación de las imágenes, los llamados y las gestiones con demonios y con ángeles son las formas de la magia renacentista. Ok, muy interesante. Y justamente esta palabra, que de hecho para ciertas personas puede hasta levantar un poco unos focos rojos, ¿no? El demonio, porque claro, es como hoy día bajo esta percepción, podemos decir tal vez cristiana o post-cristiana, pues comprendemos el demonio de una manera muy específica. Pero cuando hablan de demonios en el Renacimiento, ¿hablan de el Lucifer y el Belcebú y Satanás? ¿O realmente hay algo diferente, hay algo más detrás de esta palabra?
Hay algo más detrás de esta palabra, porque en principio la palabra es griega y se refiere a los démones, es decir, a estos mediadores que no son humanos, pero que median entre los dioses y los hombres. Entonces, no necesariamente tienen un carácter malvado, ni subterráneo, ni demoníaco en el sentido cristiano de la palabra, sino que son más bien eso, mediadores, ¿no? El alma humana es digamos, el gran ejemplo del demonio, ¿no? El alma es semidivina o divina, pero encerrada en un cuerpo humano, y entonces es una mediadora entre el universo, la eternidad, etcétera, y nosotros. Y como esas, hay muchos mediadores, algunos de los cuales, por supuesto, pueden ser, porque también hay magia demoníaca en el sentido negativo de la palabra, ¿no? Algunos son, claro, prácticas que buscan atraer las fuerzas del infierno, del mundo lejano a Dios. Ok. Bien, continuando un poquito en otro tema. Existe hoy día, un poquito, nos estamos entrando en magia renacentista, pero hoy día existe una razón, existe una motivación para hacer magia en estos tiempos. Sí, a mí me parece que sí. Hay una característica muy particular de la magia que está implícito en todo lo que hemos estado diciendo aquí, y es la idea de que todas las cosas están animadas. Es decir, que el universo en su totalidad, que sería una unidad, es una unidad animada. Animada quiere decir que tiene vida, que la mesa, las sillas, el micrófono, la computadora, tú y yo, tenemos vida. Y por lo tanto que hay, esta vida significa que de alguna manera nosotros entramos y tenemos una relación con los objetos, que no es solo la relación mecánica que podemos tener con la silla al moverla y al acomodarla, sino cuando le damos a la silla un valor simbólico, es decir, la silla colocada en cierto lugar, la silla puesta de cierta forma o revestida de ciertas cosas, hace que no solo sea un instrumento donde poderse sentar, sino que adquiera, por ejemplo, la posición o el valor de un trono o de una situación de autoridad. Entonces, este tipo de relaciones, digamos, entender que el mundo tiene también este tipo de relaciones, es como opera la magia en el Renacimiento, o parte de la magia en el Renacimiento, que se ha ido perdiendo, pero que me parece que en nuestros días se puede rescatar y se puede revalorar para enriquecer mucho más nuestra experiencia vital. Ok, interesante. Bien. Y justamente dentro de estas relaciones que es el universo, ¿cuáles son del tipo que nos determina? Porque justamente leyendo un poco su libro Magia y Hermetismo, publicado en el 99, hay mucho veo que justamente toda esta tradición juega con estas cuestiones de las relaciones que nos determinan, pero también como seres humanos, ¿qué relaciones somos capaces de modificar? Entonces, primero me gustaría preguntar, ¿cómo y qué clase de relaciones nos determinan como seres humanos? Ok, mira, desde el punto de vista de la magia siempre, el tipo de relaciones que nos determinan son muchas, digamos. La idea es que nuestra relación con el mundo es una relación en que mutuamente nos determinamos, ¿no? Y digamos siempre, un buen ejemplo es el afecto, cualquier tipo de afecto, ¿no? La amistad, el amor filial, etcétera, son formas que nos determinan, que nos dan me gusta pensar, porque además es un término que Bruno usa mucho, nos vinculan. Y la vinculación es una determinación. Es decir, cuando uno queda atado a una persona, no importa quién sea esta persona, ni cuál es la razón de la atadura, pero queda atado, bueno, eso nos determina. Pero quedamos atados también a acontecimientos y a situaciones que generan en nosotros eso. El concepto de atadura es interesante porque es como una especie de nudo que es un nudo psíquico, y que entonces, es decir, nuestra acción está determinada
por la naturaleza de ese nudo, que nos permite o nos inhibe de hacer ciertas cosas, ¿no? Y es, por ejemplo, por decirte algo, hay alimentos que rechazamos y a veces nos preguntamos por qué rechazamos estos alimentos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, las patitas de cerdo. ¿Por qué lo rechazamos? Bueno, en estricto sentido no hay una razón, o esa razón es que significan algo que me imposibilitan comerlo, y entonces me determina la manera en que puedo actuar y puedo hacer cosas a partir de ello. Ok. ¿Estos vínculos son rompibles? Bueno, eso depende. Bruno pensaba que no, que una vez que existen no son rompibles, pero son modificables, ¿no? Es decir, sobre todo, además, el vínculo amoroso, que sería el más importante y el más fuerte de todos, ese es irrompible. Es decir, una vez que te rindes de amor por alguien, o sea, eso va a ser para siempre, ¿no? Pero eso no quiere decir que el vínculo vaya a ser el mismo, o que tenga el mismo poder, o que determine de la misma manera, ¿no? Es decir, la reflexión, el conocimiento de a qué cosas estamos vinculados y de qué manera estamos vinculados, nos ayudaría a modificar la naturaleza del vínculo y entonces, digamos, tener una relación diferente con aquello que nos determinaba al principio. Ok, muy bien, gracias. Si es modificable, eso significa que entonces tenemos cierto nivel de libertad en este mundo, ¿no es así? Así es. Pero eso lo has dicho muy bien, cierto nivel. Es decir, no es una libertad absoluta porque estamos atados a muchas cosas, pero esas ataduras cambian con el tiempo y fluyen, entonces nos permiten un cierto rango de libertad. Ok, gracias. Al menos en la lectura que he hecho, hay cierto engrandecimiento del ser humano, ¿no es así? Claro, es una tradición hecha y escrita por humanos, entonces es natural, pero ¿de dónde viene esta importancia? Y esto, de hecho, me llevaría a una subpregunta. ¿Otro animal podría hacer magia? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Creo que yo me inclinaría a responder que no, en principio, en términos de que no podría hacerla voluntariamente, es decir, no podría manipular a voluntad las ataduras. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, todos los seres animados, y particularmente, por supuesto, los seres vivos, todos serían seres vivos, pero los animales en particular, son objetos mágicos, producen magia, aunque no lo hagan de manera voluntaria, consciente, con fines e intenciones precisas. Ok, muchas gracias. Y ya una última pregunta para terminar, tal vez un poquito más personal, si no le molesta. Personalmente a usted, ¿qué le llevó a desarrollar un interés en estos temas, pues, mágicos? Mira, hay muchas razones. O sea, en realidad hay algo de azar en encontrar con estos libros y empezarme a interesar por ellos. O sea, hay azar específico. Coincide, digamos, simple y sencillamente como para el anecdotario histórico, cuando yo me intereso, que es cuando yo estoy terminando la licenciatura y haciendo la maestría en filosofía, se empiezan a publicar en México y en España también, pues algunos de los textos de magia renacentista más importante, por ejemplo, de magia de Bruno se publica, bueno, por lo menos un extracto, una parte importante de magia de Bruno se publican los heroicos furores, está el texto de Yeats sobre el hermetismo y la tradición hermética en Giordano Bruno. Entonces la aparición de todos estos textos y mi interés en general por el medioevo y el Renacimiento hace que me interesen, ¿no? Pero hay otra razón última, o quizás más profunda, y es que a mí siempre me ha interesado
todos esos puntos o todas esas cosas donde el mundo como que se transforma y fluye, ¿no? Que no es esta determinación racional o determinación natural que está fijada y determinada de alguna manera, sino aquello donde la realidad parece que se quiebra y da lugar a otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo empecé interesándome por el juego, y el juego tiene esta naturaleza como de que al jugar rompes con la seriedad, con la lógica, y el juego es como un mundo completo, no importa que juegues, ¿sí? Juegas canicas o juegas cartas o juegas fútbol, el mundo se quiebra por completo y lo único que tiene interés es el juego, ¿no? Y yo encuentro, por ejemplo, que la magia tiene algo de esa misma naturaleza. No porque la magia sea un juego, pero sí crea un mundo en donde podemos jugar, ¿no? Podemos jugar con los símbolos, podemos jugar con la forma de vincularnos, etcétera, ¿no? Y entonces esta naturaleza que además que nos cuesta siempre trabajo como encerrar en un discurso racional porque lo excede, porque no respeta las normas racionales, es lo que me ha llevado eso a trabajar el juego, la magia, luego los sueños y por supuesto ahora me intereso también por las cosas de la computación, por lo mismo, porque es cómo duplicamos la realidad, la cambiamos, la manipulamos, le damos otra vuelta. Entonces esa es un poco la razón que está detrás de mi interés por la magia. Fascinante, honestamente. Bueno, quiero agradecerle, doctor, por su tiempo, por su conocimiento, por abrir un poco esta ventana a que más personas, sobre todo en la internet, pues puedan probar algo de lo que es la magia y no se queden nada más con este prejuicio que tenemos hoy día en la posmodernidad ante cualquier pensamiento ajeno a lo científico. Entonces, como una última cosa extra, ¿le gustaría decir algo a nuestro cyberpúblico? Bueno, quizás lo único es siempre invitarlos a preocuparse, a inquirir, a hacer preguntas acerca de las cosas, incluso de las cosas que nos puedan parecer hoy negativas o que no logramos entender. Es decir, vivimos en un mundo en las que todo mundo está diciendo esto es cierto, esto es verdad, esto más es verdad. Independientemente que a veces lo que digan que es verdad sea mentira, ¿no? En realidad todo mundo se está posicionando. Yo creo que una actitud sana es la de interrogarse, ¿no? Es decir, a ver, ¿por qué se supone que esto es verdad? ¿Por qué esto que consideramos marginal y secundario lo consideramos marginal y secundario? Porque no es primario, alguna vez fue primario, ¿no? Es un poco el caso de la magia. La magia en realidad hasta el siglo XIX ocupó un lugar muy importante en la vida de las personas, lo sigue ocupando hoy, pero se ha ido desplazando a un lugar, digamos, marginal, ¿no? Porque el centro lo ha ido ocupando la ciencia, la racionalidad y esta idea que además abruma a los científicos de que no podríamos pensar en cosas que no tienen forma de probarse objetivamente, pero que tienen significación humana, ¿no? Entonces a mí me parece que hay que preguntarse también por eso, mantener, digamos, un espíritu abierto y preguntarse por esas cosas. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su atención también, claro. Y pues, gracias por su tiempo. Encantado, muchas gracias.